Un gusto verles. Estaba mirando las fechas. Abril viene la última vez. Harto rato ya. Harto rato. Antes de cualquier cosa, queridos, me gustaría poder orar. Si me acompañan para pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, como decía mi hermano, este es tu día, Señor. Es el día que no solo aquí, Señor, sino en gran parte de Chile, Señor, en gran parte del mundo, Señor. Hermanos, nos reunimos a celebrar tu victoria, Señor, que tú has resucitado, que somos comprados, Señor, por tu sangre, que somos perdonados de pecados, Señor. Nos juntamos, Señor, a desear, a admirar nuestra futura esperanza, Señor, que está en ti guardada. Gracias por este día que nos permite reunirnos, Señor, y gracias por poder acercarnos a tu palabra, Señor. No ruego por ella, que es santa, Señor, es verdadera, es eficaz, sino ruego por nosotros, Señor, primero por mis hermanos, para que tú les des entendimiento, para que tú, Señor, nos hagas una tierra fértil para tu palabra, donde ella pueda ser plantada, germinada, crecer y que dé fruto, Señor. Y por mí, Señor, un hombre pecador, que tú me ayudes, Señor, a enseñar con honestidad, con claridad, que lo que se ha preparado, Señor, sea de provecho. Si hay algo, Señor, que no corresponda, Señor, que lo olvide, que lo pase por alto. Si hay algo que tú quieras hablar, Señor, a tu pueblo, a esta iglesia en particular, Señor, guíame, Señor, a decirlo también. Más allá, Señor, de la estructura de un sermón, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, que es lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Gracias, amado Salvador, por este tiempo en tu palabra y bendícenos con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bien, voy a permitirme hacer, no soy mucho de hacer largas introducciones para un sermón, pero como ustedes saben, cuando viene un invitado, se rompe la estructura de la exposición y hacemos una predicación diferente, quizás temática, por decirlo así. Y quiero hacer una introducción para que entiendan por qué vamos a tomar el pasaje que vamos a tomar. No les voy a decir qué pasaje todavía vamos a tomar, ni por qué lo vamos a tomar. Pero creo que voy a llegar a una idea que todos van a estar de acuerdo. ¿No les parece que como que el tiempo que vivimos es medio extraño? Como que está un poco loco. Como que hay gente que dice que este país se está hundiendo, otros que dicen que no. De repente como que a cada rato va a empezar la tercera guerra mundial, pero no empieza. De repente parecía que era súper común, al parecer que los niñitos podían elegir ser lo que quisieran, y ahora se está levantando otro momento que no, y como que hay gente que odia cosas, y hay gente que ama esas cosas, y hay otras cosas que la gente aborrece, pero hay otro grupo de gente que la... Y tú puedes ver en internet que hay gente para defender toda clase de ideas, porque parece que el tiempo está medio loco. Vivimos en una generación media extraña. ¿Por qué les hablo de esto? Yo creo que cada época, cada parte de la historia tiene sus características. Y esas características de cada parte de la historia forman a sus generaciones. Ha sido más común quizás en los últimos años hablar y conocer los conceptos generacionales, ¿no es cierto? Están los baby boomers, los que eran las generaciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, y se caracterizaban por ser una generación mucho más pegada al trabajo. De hecho, fue donde en el mundo entero surge la clase media. Antes era mucho más separado entre los ricos y los pobres. Ahora, como había abundancia económica, de los campos empieza a ir gente a la ciudad y empieza a haber un poquitito más abundancia en familias que no lo había, empieza a haber platita en el bolsillo, y eso crea una generación que te dice, no, con esfuerzo puedes lograr todo lo que tú quieras. Y luego viene una generación que es la X, si no me equivoco, que es la generación como de mis padres, la que se crió en los 80, 70, 80, y viene una generación que como ya tenía más arreglos económicos, se empezó a preocupar de otras cosas, y empezó a aparecer una cosa mucho más rápido, la tecnología. Entonces la generación que se crió con los videocassettes, las primeras tele a color, y era una generación un poquitito más relajada. Y esa generación, ¿qué dio a luz en su tiempo? Su tiempo le dio a luz a una generación que era mucho más liviana en otras cosas. Y que ya no tenía la rigidez con la que fue criada la generación anterior. Y al no tener esa rigidez, tuvo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. La generación en general, el mundo entero empezó a preocuparse de cosas que antes no nos preocupaban. Por ejemplo, que un niño de esa edad no esté en una mina trabajando. Y eso es bueno.
Empezó a haber educación, acceso a otras cosas, la tecnología empezó a avanzar y al ser humano le empezó a hacer bien la tecnología. Pero una generación más relajada trajo a otra generación, la mía, los millennials, los que fuimos más o menos en los 90, finales de los 80, 90, que ya tenemos 30 y tantos, y una generación mucho más relajada, que ahora, de hecho, está al contrario, da lo mismo en lo que yo trabaje, igual no me puedo comprar una casa porque son muy caras. Ya no está la lógica de la generación antigua de los 60. Entonces, esta generación que no tiene tanta plata en el bolsillo porque todo es muy caro y los créditos y está todo bancarizado, se preocupó de otras cosas. Y lo importante ya no era trabajar, lo importante era realizarte en el trabajo. Realizarte aquí, cumplir tus sueños, ser feliz, y esta generación arruinó toda la moral posible. Porque como lo importante era tu sueño, tu felicidad, bueno, si yo me siento vaca, soy vaca. Y lo hay gente que se cree animal. Pero empiezan a hacer esta ideología más progresista, que ya la verdad no es tan verdad. La verdad es subjetiva. Hey, tú tienes tu religión, pero me la imponga, no me prediques en la calle. No, la religión es para tontos. La religión, el vivir como Dios manda, es para gente más ignorante. Nosotros somos una generación elevada. Mis padres, mis abuelos no fueron a la universidad. Yo sí fui a la universidad, eso dice la generación. Y nace y empieza a popularizarse el ateísmo a diestra y siniestra. Y usted puede decir, no, pero el ateísmo ha avanzado tanto. Bueno, ¿usted cree que Estados Unidos es una nación cristiana? A primeras luces parece que sí, pero como que el 28% de los estadounidenses se consideran evangélicos. Y eso no es más que Chile. Y es una nación que para nosotros miramos como, hoy lo reformó, qué grande la iglesia de allá, que bonita. No son una nación cristiana. El foco del cristianismo murió. Europa declaró, Francia hace años, no me acuerdo de eso, pero Francia declaró muerto el cristianismo. Una nación profundamente católica. Alemania está pidiendo misioneros cristianos de acá porque no tiene gente cristiana. Tienen los impuestos para la iglesia luterana, y tienen plata, pero no tienen miembros, no tienen pastores, y no saben qué hacer. Porque pasaron generaciones que se olvidaron del Señor. ¿Por qué le hablo de las generaciones? Porque las generaciones responden un tiempo. Sí, hermano, la humanidad y sus pensamientos responden simplemente casi siempre a sus entornos culturales. Mi generación no fue tan novedosa, ya pasaron otras generaciones más liberales. O igual de liberales. Esto es cíclico, va y viene, va y viene. La historia se repite una y otra vez. No vamos a ir al texto todavía, solo escucha este pasaje. Eclesiastés 3, del 1 al 4. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de ensanchar y tiempo de bailar. Perdón, no de ensanchar, de endechar. Y tiempo de bailar. Endechar es una palabra que significa como de tristeza, de duelo. Eclesiastés es un libro profundamente filosófico. De hecho, yo tenía un amigo que estudiaba filosofía y le hacían leer Eclesiastés. Tenían un ramo donde en un momento pasaron Eclesiastés, porque es un libro de filosofía. Aquí hay mucha filosofía. Y nos permite pensar en cosas. Yo recuerdo que mi bisabuelo usaba este texto, muy erróneamente, pero a mi bisabuela no le gustaba mucho esta idea de que era una mujer cristiana. Se convirtió en el 1900, ¿para qué cachas? Para ella depilarse era pecado. Entonces, muy recta, entonces para ella en la mesa no habían risa. No, es tiempo de comer, no es tiempo de hacer chistes. Ella era más antigua que los baby boomers. Y usaba este texto, súper mal usado, porque el texto no está hablando de que en el día yo tengo diferentes tiempos, eso no está diciendo Salomón. Salomón está diciendo, en la vida te van a tocar diferentes momentos, y a veces esos momentos son consecuencias de otros incluso. Porque si tú naces, mueres, si tú siembras, cosechas. ¿Por qué hablar de los tiempos? Porque la pregunta que puedo hacer antes de acercarnos a nuestro texto es, bueno, ¿qué clase de tiempo estamos viviendo nosotros? Si las generaciones son hijas de su tiempo, ¿qué tiempo es este? ¿Y qué nos corresponde hacer como iglesia en este tiempo? Esa es la gran pregunta de este sermón. ¿Por qué lanzo esta pregunta? Porque considero fundamental para cada persona que seamos capaces de mirar con la mayor objetividad posible nuestra realidad.
Mirar, observar, analizar, pensar y actuar. Pero esto es aún más apremiante para un cristiano. ¿Por qué? Se dirá usted. Porque no somos de este mundo. O sea, que los del mundo se sientan siempre cómodos con este mundo no es de extrañar. Tampoco sería de extrañar que se envuelvan en este mundo y que se dejen llevar por él y sus pensamientos, pero sí es alarmante que un cristiano que no es de este mundo se deje llevar y se envuelva por sus pensamientos. O sea, por ejemplo, como decía el pasaje de Eclesiastés, si el mundo está sembrando, el cristiano va y siembra con y como el mundo. Si el mundo está llorando, el cristiano va y llora con y como el mundo. ¿Se entiende la diferencia? Todos vivimos una época y todos somos hijos de una época. Pero si nos comportamos como los hijos del mundo, solo nos dejamos llevar por esta época. Y si hay algo seguro en cada época, es que se equivoca. Cada generación que ha pasado por esta tierra ha errado su razonamiento sobre su realidad. Todas. Ninguna se ha salvado. Las épocas donde, por ejemplo, actuó la Reforma y países se cristianizaron completamente fueron minúsculas. En la historia del tiempo, esos periodos fueron muy cortos. La mayoría del tiempo, las naciones han sido impías, profundamente impías. Y ahí habita el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor ha hecho cosas buenas, pero también se ha equivocado con el espíritu de su tiempo. Cuando William Carey quiso ir por primera vez a predicar a la India, los hijos de su tiempo, de un calvinismo acérrimo e hipercalvinista, le dijeron, no, si Dios quiere salvar a los indios, los va a salvar sin ti. Pues están predestinados. Eso es un error teológico. Pero hijos de su tiempo, de defender un calvinismo extremo, que no es realmente bíblico. Los hijos de su tiempo en la iglesia se han equivocado mucho, en muchos razonamientos que ya decimos, eso estaba mal. Yo les comparto el ejemplo, lo compartí como chistoso, pero de verdad mi bisabuela era hija de su tiempo, de un evangelicalismo mucho más duro, donde en Chile era ilegal ser evangélico. El Estado era católico, mi abuela se convirtió y la echaron de su casa a los 14 años, por ser evangélica. Y se fue a trabajar a cuidar chancho. Y ahí conocí a mi bisabuelo, se casaron a los 14 años. Era otro Chile. Para mi abuela era pecado literalmente usar desodorante, depilarse, dejarse el pelo suelto y cortarse el pelo. Una mujer con pelo largo, pero amarrado, porque eso era piadoso. ¿Eso es piadoso? No, hija de su tiempo, de un tiempo mucho más conservador. Ahora le pregunto a usted, ¿qué cosas hoy día está diciendo la gente que es cristianismo y que no es cristianismo? ¿Qué cosas de este tiempo se están metiendo en la iglesia pensando nosotros que son cristianos, que son piadosas, que son bíblicas, que no son bíblicas? Con esto termino la introducción, larga introducción, pero vi un video de un antropólogo e historiador que él decía, y tiene una teoría, de que nosotros, y por qué este tiempo está tan extraño, decía, estamos al final de una era. Y él presentaba una línea de tiempo, básicamente una idea donde las eras en la humanidad se cumplen cada más o menos 250 años. Y estamos más o menos al final de esos 250 años. Y siempre el final de las eras trae acomodos políticos, harta guerra, hartas cosas confusas, hasta que después de este cambio de era viene un largo periodo de estabilidad. Y eso calza con muchos análisis políticos, de hecho. Nosotros en Chile llevamos una crisis política de hace como 13 años más o menos, y el otro día escuchaba unos politólogos hablar que no se va a pasar al menos en 13 años más, de aquí como al 2038, 40, la crisis política va a seguir escuchando cabezas de pescado en la política. ¿Y sabe qué? Eso es cíclico. Chile tiene una crisis política cada más o menos 45 años, cosa de mirar la historia, cosa de mirar cómo se hacen las constituciones en Chile. Bueno, si es así y estamos al fin de una era y el mundo está cambiando, ¿eso va a afectar a la iglesia o no? ¿Qué voces dentro del mundo se están levantando y la iglesia está poniendo sus ojos y sus oídos en esos hombres que dicen hablar en nombre de la iglesia?
El cristianismo, hermanos, el cristiano debe ser capaz de detenerse y mirar a su alrededor y de ser crítico de lo que ve y escucha. Debemos discernir porque de otro modo seremos absorbidos por los pensamientos de este mundo, por sus reacciones, miedos, ansiedades, ideas, soluciones, y muchos incluso dentro de las iglesias se van a levantar usando el nombre de Dios para justificar sus propios pensamientos, sus propias ideas de cómo es la vida cristiana. Ahora, ¿qué texto yo voy a agarrar para hablar sobre esto? No, la pregunta es, ¿hay un periodo de la historia donde el pueblo de Dios se haya vuelto o se haya envuelto de lleno en tierra extraña? Abra su Biblia en Jeremías 29. Ahí el pueblo de Dios está en tierra extraña. Jeremías capítulo 29, verso 4 al 14 es el texto que vamos a ver hoy día. ¿Qué vamos a hacer con este texto? Vamos a ver qué es lo que el Señor estaba demandando de su pueblo y qué es lo que estaba pasando en este contexto histórico con el pueblo del Señor, y desde ahí nosotros vamos a extraer algunos principios y algunas reflexiones que nos van a ayudar a entender, bueno, ¿qué quiere el Señor de nosotros aquí? Para contexto, Jeremías 29, verso 4 al 14. Para contexto, el Señor había advertido, el pueblo se estaba alejando de Dios y había advertido por medio de sus profetas, arrepiéntanse o nación extranjera los va a arrasar y se van a ir cautivos a otros lugares. Y eso estuvo por años, esa advertencia, arrepiéntanse o los voy a castigar. Arrepiéntanse. ¿Y qué hizo el pueblo? Perseveró en su maldad. Y los falsos profetas se levantaban en Israel y decían, no, ¿cómo el Señor va a dejar que su pueblo sea vencido y destruido por nación extranjera? De hecho, Jeremías tuvo problemas legales, por decirlo. Después le tienen que pedir disculpas, de hecho. Ahora, en tierra extraña, ¿cuál es esa tierra? Babilonia. Son expatriados allá, tomados cautivos. Un pueblo humillado, esclavizado, llega a su tierra nueva y los falsos profetas dicen, no desempaquen. Oye, nos vamos a quedar súper poco tiempo. El Señor va a restaurar esto súper rápido. Esto se acaba pronto. Y Jeremías dice, no. Y aquí viene esta carta. Esta es una carta que Jeremías envía a los expatriados. Eso está en el contexto del 1 al 3. Lo envía por medio de una comitiva que es enviada por el rey que queda en Israel, pero que seguramente fue una comitiva pedida por Nabucodonosor, el emperador, vamos a decirlo, del imperio babilónico. Y por medio de ellos, Jeremías envía una carta ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los expatriados, a los que están allá, para decirles qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere de ellos allá en Babilonia. Leamos, por favor. Dice así, Jeremías capítulo 29, verso 4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no les envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Veamos entonces qué dice esta carta para los israelitas y qué cosas podemos aprender nosotros. Fíjense el contraste. Bueno, no desempaquen, si nos vamos a quedar aquí poco tiempo. Los mismos que dijeron que no nos íbamos a ir a Babilonia, bueno, ahora están diciendo que nos quedamos poco tiempo. Y el mismo que Jeremías, que vamos a decirle en buen chileno, le achuntó a lo que iba a pasar, que era profeta del Señor. Es decir, no se van a ir pronto. Y lo primero que tienen que aprender, ¿qué dice el verso 4? Que hice transportar. Algo que Israel tiene que tener, pero metido en su cabeza, y que el Señor se los aclara antes de pactar con ellos, es que Él gobierna todo. Y Él es su Dios. No vayan a este pasaje, tranquilos, se los voy a leer, pero Deuteronomio 20, del 2 al 4, dice así. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo primero, el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiente, no te harás imagen. Lo primero que Dios le aclara a Israel es el tipo de relación que van a tener con Él. ¿Por qué tiene que aclarar esto Dios con Israel cuando los saca de Egipto? Porque han vivido 400 años en una tierra politeísta, rodeados de naciones politeístas. Recuerde, cada generación es hija de su tiempo. Entonces, a Israel le afectó, claro que le afectó, si los primeros problemas que tuvieron se hicieron un becerro de oro. A las primeras se hicieron dioses para las lluvias, para las cosechas, para todo, porque era cultural. Era normal para un israelita que existan más dioses. Y lo primero que le aclara el Señor es, no. Esto es una relación de exclusividad. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Y es abominación delante de mí que tú siquiera hagas una imagen de otras cosas. Esta relación es exclusiva. Yo soy tu Dios. Yo gobierno sobre ti. Esto es importante porque en el mundo antiguo existía lo que se conoce como el politeísmo y el etnoteísmo, con H. El politeísmo es lo que ustedes conocen como muchos dioses. Pero el enoteísmo era la particularidad del mundo antiguo donde se asumía la existencia de otros dioses que no son míos. Entonces, existe, los israelitas, bueno, este es Jehová nuestro Dios. Existe, pero es nuestro Dios. Los babilónicos tienen otro Dios, y ese Dios existe. Y los moabitas tienen otro Dios, y ese Dios existe. Esa es la costumbre de la época, y que los dioses eran casi territoriales. Y por eso era tan terrible y tan loco para un israelita pensar que Israel iba a ser destruido. Porque cuando una nación triunfaba sobre otra en combate, lo que se pensaba es que ese Dios fue vencido. Porque le pertenecía una nación. Entonces, cuando Dios anuncia que Israel va a ir cautiva a Babilonia, si no se arrepiente, era cultural pensar, obviamente no va a vencerse, que es el Dios de Israel, Dios no se va a dejar vencer. Lo que Israel no tenía en mente es que Babilonia también es de Dios. Por ende, él usa a Babilonia porque es suya. No existe un Dios en Babilonia que no sea Dios. Los otros son imágenes huecas que no tienen fondo ni un trasfondo espiritual. Dios es Dios y lo leíamos en los textos que leíamos delante. En toda la tierra. ¿Qué le dijo en el texto que leíamos por medio de Moisés? A Faraón el Señor. Yo soy Dios en toda la tierra y lo que voy a hacer es mostrar que existo y que soy Señor de toda la tierra. Eso es lo que Dios está dejándole claro a Israel desde el primer momento. No hay otros dioses. No es que exista el Dios de Israel y que exista el Dios de los babilónicos. Yo soy Dios y si te llevaron a Babilonia, yo te llevé a Babilonia. Porque no hay un Dios que me haya vencido a mí. Yo hice que mi pueblo cayera y yo te llevé a Babilonia. No estás ahí por suerte. Eso es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo por medio de esto. No existe otro soberano sobre Dios ni otro que se comparta o que comparta responsabilidades con Dios, como dioses territoriales que se creían antiguamente. Y eso es muy de la época antigua, y usted lo va a ver todo el rato en el Antiguo Testamento. Cuando
Vamos a decir, la conversión de Ruth. ¿Qué le dice esta mujer moabita a su suegra? ¿Tu Dios? Porque había una concepción cultural de, bueno, acá hay otro Dios. ¿Pero qué hizo su suegra cuando se fue a la tierra de los moabitas? Adoró al Dios de allá. Ese era su pecado. Porque eso se creía. Ruth y Noemí tenían que aprender, no, Dios es Dios sobre todo, como todos los israelitas. Versos 5 al 6 dice así: edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. ¿A qué le recuerda esto? ¿Hay un pasaje que le recuerde? ¿No? Ajá. Génesis 1:28, ¿qué dice? Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y les bendijo. ¿Y qué les dijo Dios? Multiplicar. ¿Y qué? Eso es parte de un pacto. ¿Y qué le dijo Dios a Noé después cuando pactó con él? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios desde Adán y Eva? Que la tierra se llene. ¿De quién? De sus hijos. ¿Qué le dijo Dios al mundo antiguo? Llenen la tierra. ¿Qué hizo el ser humano? Construir una torre y quedarnos todos aquí a construir una torre para llegar hasta el cielo. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, idiomas y se esparcen por toda la tierra. El deseo de Dios es uno desde el principio. Dio una tierra y sus hijos la llenan. ¿Qué van a recibir por heredad los hijos de Dios? La tierra. Eso dice la bienaventuranza. Y esto, hermano, tiene algunas implicancias que nosotros podemos notar. El mandato a Israel, particularmente, aquí piensen esto, no perdamos el foco. Israel fue enviada por Dios a tierra extraña. Llegaron a una tierra donde ellos no entienden nada. Esta gente come marisco, come chancho, adoran otros dioses, hablan otro idioma, tienen otra moral, muy diferente. Están en una tierra más extraña que para nosotros el mundo que nos rodea. Esto nos puede recordar tres cosas. Número uno, Dios tiene un plan que lleva a cabo por medio de sus pactos y lo está cumpliendo eficazmente. Él quiere llenar la tierra. ¿Qué quería lograr Dios con Israel? Que el mundo lo conozca. ¿Por qué saca a Israel de Egipto? Lo leíamos delante, para mostrar que es Dios. Ezequiel capítulo 20. Anote esa cita y léala después. Y se va a dar cuenta cómo el Señor, en su reto a Israel por su pecado, le dice son 6 veces que Él no la destruyó solo porque los demás pueblos lo veían a Él en Israel. Dios no tiene el deseo desde el principio de ser solo el Dios exclusivo de Israel, sino el pacto de Abraham y su hijo solo con israelitas. Pero a Abraham se le dice: no, esta señal de pacto es para ti y para los extranjeros que viven en tu casa. Y la ley del Antiguo Testamento incluía a los extranjeros que llegaban y se querían hacer judíos y eran prosélitos y tenían un espacio en el templo. Porque Dios jamás quiso ser el Dios de Israel exclusivamente. Dios quiere, desea y lo va a hacer ser el Dios de todos sus escogidos en todos los lugares de la tierra. Y lo está cumpliendo. Y si Israel no estaba haciendo luz y estaba haciendo lo que Dios le quería que fuera, que era que fuera atrayente para los demás pueblos de la tierra, bueno, yo los envío allá se van a santificar. ¿No quieren santificarse acá? Allá se van a santificar. Y pasa, hermano. Israel pule el monoteísmo históricamente en Babilonia. Ahí se vuelven mucho más celosos del Señor, en tierra extraña. Número 2, que la voluntad del Señor no cambia. Esto es súper importante. Estas palabras por israelitas hacían memoria inmediatamente de lo que el Señor le había pactado con su padre Abraham y con su padre Noé. Y un israelita serio que conoce la palabra del Señor hubiese recordado inmediatamente: esto se parece a los pactos. Dios sigue teniendo el mismo deseo. No ha cambiado su deseo. Pero no nos envió a nosotros a tierra extraña, pero no ha cambiado su deseo. El Señor no es caprichoso. ¿Qué le dijo al profeta? Yo no soy hombre para mentir. El Señor no se levanta un día y dice: ahora quiero hacer esto. No es así. El Señor ha mostrado los mismos deseos y el mismo actuar desde Génesis 1. Y todo lo sucedido después viene solo por consecuencia de sus pensamientos y de su actuar desde Génesis 1, 2 y 3 en adelante. Dios es coherente, no es como nosotros. Número 3. Lo que Dios le pedía a su pueblo particularmente, y más coloquialmente,
Era un compromiso con el lugar donde fueron enviados. Que su nueva vida, aceptaran esta nueva vida y aceptaran el juicio que Dios les envió. Acéptenlo. Ya. Hagan vida. Están ahí. Vivan. Acepten la vida que les tocó. Eso le está diciendo Dios a Israel. Y que se van a quedar ahí por mucho tiempo. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es una locura para un judío. ¿El Dios de Israel quiere paz para los impíos? Bueno, la paz es un concepto muy judío. ¿Cómo se saludaban los judíos? Shalom, shalom. Paz, paz. En una repetición dando un énfasis, un deseo importante de paz. Y la paz en la Escritura no es lo mismo que nosotros pensamos como paz, no es la ausencia de conflicto, eso no es la paz en la Biblia. Si no, el Señor hubiese dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y el Señor al mismo tiempo nos promete que en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces, o Dios a través de Cristo es mentiroso, o la paz de la que habla el mundo no es simplemente la ausencia de conflicto. Porque si algo se le promete a la iglesia, es que va a tener conflicto con el mundo. ¿Qué significa la paz en la Escritura? Hermano, Dios es un Dios de paz. Eso primero hay que entenderlo. ¿Dónde nosotros podemos ver un perfecto estado de paz en la Escritura? ¿Hay un pasaje en la Escritura, una parte de la historia de la humanidad, donde el ser humano haya vivido en perfecta paz? Génesis 1 y 2. Perfecta paz. Ya les venía recordando al principio el Señor, esto se parece al pacto con Adán, y esto es la paz que ustedes desean, que el pueblo de Dios ha deseado toda su vida, búsquenla aquí, en tierra impía. Y no solo búsquenla, trabajen por ella. Bueno, Dios es un Dios de paz, y Él en su propia existencia disfruta de una armonía perfecta, de una integridad, de una plenitud y perfección sin igual. Este Dios crea un mundo en perfecta paz, en lo que los judíos conocían como el Shalom, que hoy nosotros anhelamos. Fíjese, cuando el Señor crea que todo es bueno, todo es perfecto, esto es bueno en gran manera. No hay pecado, no hay muerte. Hay frutos a diestra y por todos lados. El trabajo era deseoso, no era cansador, porque que el trabajo sea cansador es parte de la maldición del pecado. Con el sudor de tu frente comerás el pan de tu boca. Eso básicamente. El trabajo es una bendición. El que nos cueste trabajar es la maldición. En la perfecta paz había multiplicación. Adán y Eva se podían multiplicar, no habían dolores de parto. Para la mujer es maravilloso. No había dolores de ciclos menstruales. Era perfecto. Cuando el Señor le dice, comerán de ese fruto y ciertamente morirán. ¿Qué es la muerte? Se han preguntado ellos. Si nunca habían visto la muerte. Si Génesis dice que los animales comían hierba. No se comían uno a otro. Eso es paz. ¿Y dónde se ve la perfecta paz? En que Dios se pasea por el huerto y que tiene comunión íntima con sus hijos. Eso es la perfecta paz. No es solo el jardín y lo pacífico que suena a la ausencia de conflicto, es la comunión profunda con Dios. Ahora, ¿qué hizo el ser humano? Corrompió su paz, decidió pecar. ¿Qué escuchó Eva que le pareció dulce? Una mentira. Y no solo Eva, Adán estaba con ella y sucumbieron ambos a la mentira. Y aquí empieza lo curioso. No es que estos pasajes estén unidos. Lo que estoy haciendo es que ustedes vean que desde siempre esto ha sido así. El ser humano escucha una mentira y esa mentira era, así que Dios dice. La mentira más común y en la que más fácil cae la iglesia. Dios dice cosas que nunca dijo. En Éxodo 24, del 9 al 11,
dice así, después de todo el pacto del Señor, lo que pasó, y el Señor hace rociar sangre sobre su pueblo para expiar sus pecados. Luego de esto, dice así, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había dejado sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué hay aquí? Paz. El Señor, toda la paz. Lo primero que hizo el ser humano después de pecar, esconderse, arrancar de Dios. Y de ahí en adelante solo hubo muerte, solo hubo destrucción. El ser humano llegó a hartar la paciencia de Dios y tuvo que ser arrancado de esta tierra casi por completo, y solo quedó Noé, su familia, y luego tuvo que el Señor que tomar un hombre de un pueblo impío para hacer un pueblo desde cero y sacarlo de tierra extraña. Y todo este proceso donde el pueblo va y viene, peca, se pierde, hasta que el Señor les muestra esto que está desde el principio. La paz sí se puede recuperar. ¿Cómo se recuperó? En el caso de aquí, con sangre. Con muerte por los pecados. Y el Señor les preparó cena. Este mismo clase de criatura que es el ser humano, es el mismo ser humano que se escondió detrás de unos matorrales apenas sintió pecado. Pero este ser humano, al que se le puso querubines en el huerto para que no volviera a pasar, y una espada con fuego para que no vuelva a pasar, a la presencia misma de Dios, ahora se le invita porque el Señor está ofreciendo paz y el Señor le da comida incluso. Cenen conmigo. Eso es paz, intimidad con el Señor. Pero eso no es perfecta paz. Eso es un esbozo de paz. La paz significa, en la Escritura, no tenemos tiempo de hacer todo un análisis de lo que es el Shalom en el Antiguo Testamento y todo, pero la paz significa el bienestar personal y social en la Escritura. ¿Como consecuencia de qué? De guardar el pacto. No se guarda el pacto, no hay paz. Guarda mi pacto, créeme que vivirás en paz. Eso está diciendo el Señor a través de todo el Antiguo Testamento a su pueblo. ¿Qué es el Shalom entonces para el pueblo? Es un estado de prosperidad espiritual y material. El Señor le prometía abundancia a su pueblo si cumplía sus mandamientos. Eso no es solo una reserva de los falsos apóstoles y predicadores de la prosperidad. El Señor sí se lo prometía a su pueblo. Yo te voy a prosperar y así los demás pueblos verán que yo estoy contigo. Hoy ciertamente ha cambiado, pero el Señor no ha dejado su mano de fidelidad. ¿Qué nos promete el Señor? Nos promete una prosperidad, no me va a prometer una camioneta del año, pero me promete mi sustento. Esfuerzo, trabaja, cumple mi ley. Pone el reino de Dios y su justicia por delante y todo lo demás te va a ser añadido. No te va a faltar nada, tranquilo. No promete lujo, pero lo necesario para vivir. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual, hermano. Ahora, fíjese que el Shalom, lo que los israelitas entendían como la paz, la prosperidad de un pueblo, la búsqueda de Dios, Dios les está diciendo, y procurad la paz de esa ciudad. Procuren el Shalom de ellos. Y rogad a Jehová. No solo eso, o sea, no solo les está diciendo, mire, trabajen para que esta tierra conozca el Shalom, sino que les está diciendo, rueguen por esa tierra impía mientras estén en esa tierra impía. Señor, vamos a rogar por los babilónicos, los que le matan guaguas. Voy a rogar por un pueblo que le ofrece niños a Moloc y los quema en un horno. ¿Por ellos tengo que rogar? Sí, por ellos. Eso le está diciendo el Señor. Guarden mis mandamientos, eso es. ¿Quieren Shalom? Guarden mi ley ahí. No se dejen llevar por dioses extraños, no se dejen llevar por falsos profetas, no se dejen llevar por la cultura de Babilonia, pero bendigan a Babilonia. Y en la bendición de Babilonia, ustedes van a tener bendición. Eso le está diciendo el Señor. Verso 8 y 9.
Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿A quién no envió? A los profetas. A estos falsos profetas el Señor no los envía. Y esto es lo que les decía, hermano. El pueblo de Dios siempre, siempre, siempre ha estado ahí, a las puertas donde se le ha acercado constantemente hombres, Satanás en un principio, diciendo, así que Dios dijo, o Dios dice. Así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho esas cosas. Es la primera mentira, hermano. Si Satanás le dice a Eva, así que el Señor les dijo que no podían comer de ningún árbol. Y el Señor no dijo eso. ¿Y qué dice Eva? Otra mentira, porque dice que el Señor les dijo, no, podemos comer de todos los árboles, pero este no lo podemos comer, pero tampoco lo podemos tocar. Y el Señor no dijo eso tampoco. Le agregó cosas. Porque seguramente Adán le enseñó mal. Desde el principio de la palabra del Señor, lo que Dios dice fue puesto en tela de juicio. Y eso fue lo que llevó a la caída del ser humano. Creer mentira. De hecho, Pablo lo dice en Timoteo cuando da el orden de por qué el hombre es el que enseña en la congregación. Y ahí hay, lo siento hermanos, pero Pablo dice, es que la mujer fue engañada primero. Eso es su pecado. Así ha sido desde que el mundo es mundo, hermano. Y en Israel, siempre vea la historia de Israel, se levantaban hombres diciendo una cosa que Dios no decía. Todo el tiempo los profetas de Dios estuvieron peleando contra falsos profetas. No es de extrañar que en nuestro tiempo nosotros estemos llenos de hombres y mujeres que dicen hablar en nombre de Dios, que no hablan en nombre de Dios. ¿Por qué? Particularmente, esto lo pienso personalmente, nace este tipo de engaño, no solo de Satanás, pero es muy común en nosotros, no en nosotros, pero me refiero como en el ser humano. Porque el ser humano no quiere aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el ser humano? Su voluntad. Y con tal de hacer su voluntad, es capaz de arrancarle hojas a la Escritura o decir cosas absolutamente convencido de que es así, por querer dejar en libertad su propio pecado. O lisa y llanamente es mentira, sabiendo que es mentira, porque eso les es provechoso en algún momento. Siempre, hermanos, siempre va a haber gente que mienta. Verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Hermano, le pregunto, ¿es buena la esperanza? ¿Sí o no? No, no necesariamente. No, pues yo puedo tener esperanza que mañana vienen los marcianos, eso no es una buena esperanza. La esperanza es buena cuando se tienen las cosas correctas. Puede haber una falsa esperanza. Y esa esperanza es mala. Ojo, si el pueblo ponía su esperanza en los profetas que le decían que te vas a ir pronto a tu casa, esa esperanza no es buena. Y ya se había equivocado. Ya se había equivocado porque había puesto su esperanza en esos profetas que le decían, no se van a ir a Babilonia. Y se equivocaron. Pero el Señor ahora, Él les está dando una esperanza. Esperen. Va a pasar un tiempo y yo los voy a sacar. Así como yo los llevé, ¿qué dice el Señor? Yo despertaré en sus corazones. Lo tierno del Señor. Yo voy a despertar en sus corazones y los voy a traer de vuelta. Y viene lo siguiente. Verso 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Fíjese que no contrasta el bien con el mal, contrasta la paz. Si usted busca ese pasaje en hebreo, se ocupa la palabra shalom, en una conjugación. No está escrito bien, porque no está hablando el Señor, no tengo planes de bien, tengo planes de lo que significa el shalom para ustedes, la paz, la intimidad con ustedes, el bienestar de mis criaturas. El Señor desea el bienestar de sus criaturas y nos dio un mundo fructífero, precioso, hermoso que habitar. Él desea nuestro bienestar.
para daros el fin que esperáis. Verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé. Fíjese, no solo a Babilonia, porque se llevaron a muchos lugares donde Babilonia tenía imperio. Dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cuál era la esperanza que el Señor ponía en su pueblo? La redención. ¿Quieren una buena esperanza? Trabajen, hagan vida, cásense, busquen mi nombre, cumplan mi ley, busquen la bondad y el bien de esta ciudad, y yo en algún momento, en 70 años más, voy a despertar un fervor en mi pueblo y los voy a hacer volver a la tierra donde los saqué. Van a pasar de ser esclavos a un pueblo no esclavo, vamos a decirlo así. La redención, la esperanza de Israel era la redención, no solo volver. Lo interesante de este pasaje es que cada vez que usted lea Señor, en hebreo está escrito Yahvé. Y cada vez que en el Antiguo Testamento se pone el nombre Yahvé, casi siempre está acompañado para que el Señor recuerde sus pactos y sus promesas. Es el nombre que el Señor escoge para pactar con Israel. Es el que yo soy y seré. Tan cierto como yo los saqué de Egipto, yo los voy a sacar de Babilonia. Tan cierto como yo redimí a las generaciones de sus padres y abuelos, yo voy a redimir a las generaciones de sus hijos y nietos. No ustedes. Quizás los que estaban leyendo esto, ciertamente también se pueden haber desanimado. ¿Cómo? ¿No voy a volver a ver el templo? ¿No voy a volver a ver mi tierra? No, vas a morir en Babilonia. Pero algún día eso tendrá un significado. Nosotros obviamente entendemos a la luz de la revelación general y amplia de la Escritura que esto tiene un cumplimiento mucho más profundo, que no solo era Israel, somos nosotros también, traídos de todas las naciones donde el Señor nos ha llevado para redención final. Bueno, esto era lo que el Señor quería de su pueblo. Trabaja, haz tu vida, busca mi nombre, procura la paz y no hagas caso a los falsos. No te dejes engañar por los que hablan en mi nombre. Eso es todo lo que Dios quería de Israel. Suena poco, pero créame que a Israel le costaba harto y a nosotros nos cuesta harto. Partimos esta predicación con una premisa. Nosotros vivimos tiempos extraños. Hermano, la iglesia vive en una Babilonia. De hecho, Juan, cuando escribe su apocalíptica, escribe con esta mirada. El pueblo está en medio de una Babilonia. Ese es el ejemplo que la Biblia nos da. Toda la impiedad que tenían las naciones antiguas, la tienen estas naciones. Algunas incluso se visten de cristianismo, pero son impías. Profundamente impías. ¿Sabe dónde está concentrado el mayor grupo de evangélicos en el mundo? En los países con la mayor alta cantidad de asesinatos, drogas, prostitución. ¿Sabía eso? Centroamérica. El cristianismo ya no es de Europa. Tampoco es de Estados Unidos. Las mayores tasas de cristianismo están en América Latina. Este es el centro del cristianismo mundial. América Latina se está equiparando a la cantidad de misioneros que manda Estados Unidos y Corea del Sur, porque no sabían, son los países que más envían misioneros. Brasil solo envía más misioneros que esos dos países juntos ya casi. Aquí está la mayor cantidad de evangélicos. Y estos son países profundamente corruptos. Y naciones en algún momento que se dijeron cristianas, se disfrazaron de piedad, actuaron profundamente impíos, hermano. No quiero dar ejemplos para herir susceptibilidades, pero hay naciones que esclavizaron a otras.
con luces y sombras, con cosas buenas y cosas malas. El imperialismo fue duro. Y algunos incluso ocuparon el nombre de Dios. Hasta que Jim Elliot no hizo su defensa de la evangelización por medio de la predicación para el arrepentimiento en Estados Unidos, algunos pastores querían o creían que la conversión, que el nuevo mundo, Estados Unidos, se iba a dar a los ingleses por medio de la muerte de todos los indios. Y eso está en documentos históricos, hermano. Si no es Jim Elliot, John Elliot, que cambie ese pensamiento, ¿así hubiese evangelizado la iglesia? Duro. Entonces, es importante que nosotros leamos los tiempos que estamos viviendo, porque vamos a cometer esos errores. ¿Y dónde tenemos un buen ejemplo? Aquí. ¿Qué quiere el Señor de la iglesia hoy que habita en una Babilonia extraña? Esto. No quiere a la iglesia persiguiendo ideologías modernas, no quiere a la iglesia persiguiendo a candidatos modernos o gente que intenta hablar en nombre de la iglesia. Lo que la iglesia tiene que hacer es buscar de Dios y procurar el bien de su nación y trabajar por el bien de su nación, porque el bien de su nación es su bien. Y en ello busca al Señor, ten una vida de arrepentimiento y espera que el Señor un día viene y te va a redimir. Es exactamente el mismo requerimiento. Y pasa este cristianismo moderno, que no, es que el cristianismo tiene que ser un cristianismo influyente en la sociedad y que hay que atacar todas las áreas y que no es pecado, no es malo que un cristiano participe en política, participe en distintas áreas, porque son trabajos y el cristiano puede ejercer todo tipo de trabajos mientras no sean pecados. No puede ser ladrón o otros trabajos, pero puede ejercer esos trabajos. Pero la iglesia no está llamada a ponerse en esferas de poder y cambiar el mundo. Jamás el Señor le dijo eso a la iglesia. ¿Qué le dijo? Ser luz. Ser luz, que las palabras del Señor y las palabras de los apóstoles del Nuevo Testamento son las mismas que se le daban a Israel. Sean luz, busquen el shalom en la tierra ajena. Muestren el nombre del Señor, porque el Señor tiene un propósito desde el inicio. Llenad la tierra de sus hijos. Es el mismo. El Señor no ha cambiado su plan. Y si usted, ¿qué plan tiene el Señor con este país tan loco? Que se evangelice. Que sus hijos salgan a la calle, prediquen, y que los que son predestinados para salvación vengan a arrepentimiento. Ese es el plan con este país. Porque Chile va a desaparecer y Argentina va a desaparecer con el tiempo. Y da lo mismo si el imperio viene, se levanta y un día existe el imperio de Latinoamérica unido. Da lo mismo. A futuro el Señor va a volver. Da lo mismo lo que el mundo cambie. Que ahora es que están matando guaguas. Antes también en Babilonia mataban guaguas. Y después se pasó a la moda. Es terrible, es terrible. Pero cuando hay maldad, pareciera que el pueblo de Dios corre en círculo. Igual que a las caricaturas antiguas, cuando venía un piano cayendo, el monito corría en círculo y no sabía nunca y se deja aplastar. No sabe qué decisión tomar. Y la única decisión que tiene que tomar es hacer la voluntad del Señor. Lo que el pueblo del Señor siempre se le ha pedido. Hace algunos años me invitaron a predicar a un encuentro de jóvenes y me pidieron una predicación. A veces a uno le invitaron a predicar y te piden una prédica, como un título. Ese es tu leitmotiv, tu tema, trabájalo. Y la predicación que me pidieron a mí era, ¿qué quiere el Señor de esta generación? Y yo creo que la prédica fue súper decepcionante porque yo le dije, mire, aparte así, y me acuerdo de esa prédica, y vi las caras de decepción. Lo que el Señor quiere de esta generación es exactamente lo mismo que ha querido en todas las generaciones. Que busquen su nombre. Nada más, que es nuevo. Con las vicisitudes del tiempo moderno, luchando contra la IA y contra las cosas que nuestro tiempo tiene. Pero básicamente el mandato es el mismo. Porque la verdad sigue siendo una. No cambia en el tiempo. Bueno, vamos a ir haciendo algunas reflexiones para no alargarnos. 5 puntos que este texto a nosotros nos puede dejar para hoy, para nuestro tiempo complejo, hermano. Número 1. Si su razonamiento es que este mundo está muy malo, que las cosas están muy cambiadas, déjeme decirle que como Israel debemos recordar que no hay otro monarca que no sea Dios. Si así está el mundo, es porque Dios permitió que así
esté el mundo. Sigue estando en control. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desesperamos? ¿Por qué acudimos al primero que nos promete algo de refugio para nuestras preocupaciones? ¿Por qué no a la verdadera escritura? ¿Por qué le compramos a cualquier charlatán que se levanta? Bueno, lo voy a decir abiertamente, perdón, pero un error grave que cometió la iglesia en Brasil, por ejemplo, y que dividió iglesias, fue recibir a Bolsonaro dentro de las iglesias, para hacerle campaña, porque como estaba en contra del aborto y como estaba en contra de las cosas que nosotros como cristianos consideramos que son pecados, bueno, asumimos que algunos cristianos asumieron que era un heraldo de la cristiandad y lo recibieron en los cultos. Un tipo que hoy está preso. No voy a dar nombres, pero hay iglesias que hacen eso hoy. Yo tengo un primo que su iglesia recibe en cada campaña a uno de los candidatos que hoy está, en el culto. Porque les venden una esperanza de seguridad, de futuro y de una moral cristiana. Que se comen así, pero como, esto es el Señor lo guía. Porque tiene una moral cristiana, se supone. Y no son ni cristianos. Y esa moral, hermano, la va a encontrar en todo. ¿Conocen al Pastor Rocha? ¿Conocen al payaso del Pastor Rocha? Lo voy a decir con nombre. Bueno, usted ve ese cristianismo y le encanta ese cristianismo al mundo. Y cuando escucha hablarlo, pero no como Pastor Rocha, como el ser humano que es, se da cuenta que habla un cristianismo liviano, de perdón, de amor, de no juzgar. Usted había una cuestión donde decía que él, no, yo no recibo sueldo como pastor porque yo lo hago por amor. Decía, mira, ridículo. La escritura dice que está bien que el pastor reciba el sueldo por su trabajo. Si ser pastor es un trabajo. Pero él no, y que hace este evangelio moderno que no juzga, que ama. Que le tiene miedo a decir iglesia, que le dicen casa. Bienvenidos a casa. Porque no quieren ofender a nadie, humillar a nadie. No, el Señor nos envió a juzgar, dicen. Y ahí van los cristianitos acomplejados con ser evangélicos. No, yo no soy evangélico. Soy cristiano. Suena más cool, más moderno. Y siguen un cristianismo liviano, que no confronta con el pecado a nadie. Porque no quieren confrontar con el pecado a nadie, porque lo único que buscan es seguir viviendo en su propio pecado. Y se levantan hablando en nombre de Dios, confundiendo al pueblo de Dios, que como ovejitas inocentes corren detrás de esto, que levantan un evangelio que no confronta. Pero están las otras ovejitas del Señor, que quieren una confrontación pura y dura, y van a donde el que le llama que todos ojalá matamos a todas las mujeres que abortan a la cárcel y a todos los gays a la cárcel y se van y creen que los que son de extrema derecha, que son ultraconservadores, son cristianos. Y eso está mucho más presente en iglesias como la nuestra, donde creen que Donald Trump es un heraldo de cristiandad, un hombre inmoral, que dice ser presbiteriano y que ha tenido no sé cuántas mujeres. ¿Esos son los heraldos de cristiandad moderna? Hombres que tienen una moral porque son conservadores en algún punto y podemos compartir valores con ellos, pero que en su vida privada no son lo que dicen ser. Que no muestran una moral cristiana, que no muestran un arrepentimiento, que no son cristianos, pero que son simpáticos en algún sentido con el cristianismo. Eso no es cristianismo. Con esto no le estoy diciendo no vote por esto, no vote por lo... Porque esto es como el pastor Rocha, le encanta el cristianismo moderno a la gente de izquierda. Y compatizan y existe el movimiento social cristiano y estas ideas de izquierda que les gusta a algunos y otros que les gustan las ideas de derecha van para allá y le creen todo el cuento a esta gente. Esto no le estoy diciendo no puede votar por ellos, me da lo mismo porque no te vote, hermano. Me da lo mismo, eso es su pensamiento personal. Pero no crea que estas personas son heraldos de la verdad y que hablan por Dios. No hablan por Dios. Los que hablan por Dios están dentro de la iglesia, no afuera en la política. No afuera leyendo los tiempos modernos y hablando en nombre de la iglesia lo que la iglesia necesita o quiere. Hablando en nombres, tomándose, no, que yo soy el candidato de los evangélicos. Eso es falsedad. Y eso es importante porque ustedes son parte de una iglesia bautista. Que un presbiteriano piensa eso, es cosa de él. Pero los bautistas creemos en la separación del Estado y la iglesia. Eso es importante. Obviamente, hermano, esto molesta. Y podemos estar totalmente de acuerdo en que este mundo está mal.
Está mal en muchas cosas. Habacuc 1 del 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es un reclamo de Habacuc. Pero cada vez que usted vea esto en Habacuc, va a ver luego de estos versículos la respuesta del Señor. Yo juzgo, ten paciencia, yo voy a volver, yo voy a levantar a mi pueblo. No desespere frente al aumento de la violencia, frente al aumento de la maldad. Está mal. Tome los resguardos. Es cierto, hay más narcos, está más peligrosa la calle. Es verdad. Pero no está mi esperanza real en que los metan preso a todos. Y cuando los metan preso a todos, el ser humano va a seguir siendo igual de malo. Mi esperanza está en el Señor. Está en que Él va a volver un día y va a juzgar a estos malos. A ese volado que no se quiere arrepentir y que lo único que hace es molestar a la iglesia. A nosotros nos pasa que ponen música fuerte cuando estamos haciendo culto, que les molesta que la predicación del evangélico. El Señor los va a juzgar. Y esa es mi esperanza. O se arrepiente o el Señor va a doblar sus rodillas a la fuerza. Mi esperanza no está en la seguridad que el hombre me puede dar. Trabajo por este mundo. Busco la seguridad de este mundo porque busco el shalom de este mundo. Y de mi compatriota, busco el bien de él. Pero mi seguridad no está en el shalom que yo pueda conseguir en esta tierra. Mi seguridad está en la venida de mi Señor, cuando Él venga y me redima. Número 2, ¿qué hago, Señor, en este tiempo tan malo entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago con tantas voces que se levantan y tanta gente que habla? Señor, ¿qué hago yo? Me confundo. Y hermano, es totalmente normal confundirse. Somos personas, nos equivocamos. Es real. ¿No? 2 cosas que sacamos del texto. Número 1, haz tu vida, ten familia, que esa familia tenga familia, trabaja, busca el bien. Y no solo para ti, busca el bien del lugar de la Babilonia donde estás. Vive como extranjero. No eres de este mundo. No te envuelvas en las cosas de este mundo. Ni en sus miedos, ni en sus ansiedades, ni en sus soluciones. Pueden acertar en algunas cosas, pero no tienen la verdad absoluta. Ninguno. Hermano, es bonito mirar la historia del cristianismo. Perdón si me extiendo un poquitito. Nosotros le hemos hecho muy bien a este mundo. Aunque el mundo no nos reconozca nada. Nada. ¿Por qué existen los hospitales? Los cristianos fueron los primeros que se dedicaron a cuidar enfermos. ¿Por qué existen las escuelas públicas y la idea de que exista educación para todos? Lo hicieron los cristianos. A los cristianos se les ocurrió hacer escuelitas dominicales y después esto se transformó en colegios. Fueron los cristianos que en Europa dijeron, no, todos tienen que saber leer y escribir porque todos tienen que saber leer la Biblia. Son bondades que el cristianismo no trae al mundo. ¿Por qué se acabó la esclavitud? Porque William Wilberforce, un inglés, miró a un esclavo en una jaula y dijo, él es imagen de Dios. No puede estar ahí. No puedo tratarlo así. Más de 5.000 proyectos de ley tiró en el Congreso inglés. ¿Y saben cuándo se acabó la esclavitud en Inglaterra? Cuando la gran mayoría del Congreso inglés fue cristiano. Ahí recién se le ocurrió, porque a los impíos no les interesaba suprimir la esclavitud, ser un buen negocio, platita para el bolsillo, a costa de la imagen de Dios. Pero hasta que los cristianos no se tomaron el parlamento, no vivieron realmente y trajeron el shalom, la bendición para esa tierra no acabó con la esclavitud. Y fueron la primera, gracias a los cristianos. Y así, hermano, históricamente usted puede nombrar una cantidad de cosas que el ser humano da por hecho por bienestar social. ¿Por qué hoy día los reyes no tienen absoluto poder? ¿Y por qué nace el concepto de las constituciones? Estados Unidos se abroga la idea de que ellos tienen la primera constitución. ¿Tú sabes dónde existió el primer atisbo de constitución? En Ginebra, en la Ginebra reformada. Porque los calvinistas dijeron, ¿sabes qué? No está bien que el rey tenga absoluto poder. Porque abusa del poder. ¿Y saben por qué abusa del poder? Porque es un pecador. Entonces hay que regular el poder. Y nacen los primeros ideas de constitución. No puede haber alguien con la concentración de todo el poder, porque el poder corrompe al ser humano pecador.
Eso, que hoy día es tan normal para nosotros en las leyes, viene del pensamiento cristiano. La libertad con la que goza el mundo, que hoy día quieren aprovecharla y la transformaron en libertinaje, la libertad no es de Oriente, la libertad de Occidente, es del mundo cristiano. Vaya a Asia, vaya a países musulmanes y abrogue su libertad. Allá no existe la libertad como usted cree. La libertad es del mundo de Occidente, donde el pensamiento cristiano le dijo al mundo de Occidente, el ser humano es responsable de sus actos. Puede pensar libremente y será juzgado por su pensamiento si se equivoca. La libertad es un concepto nuestro, de Occidente, del cristianismo. Mire las colonias. Todas las colonias que fueron de países protestantes, hoy día son países más ricos que todas las colonias que fueron de países católicos. Porque habían otros conceptos culturales. Le hemos hecho bien a este mundo históricamente. No nos va a reconocer el mundo. Había un estudio de la Universidad de Chile que decía que la mayor tasa de factibilidad en la recuperación de alcohólicos y drogadictos no lo tienen los centros, lo tiene la iglesia evangélica. Jamás nos van a reconocer eso, jamás. Pero lo hacemos. Porque le hacemos bien a este mundo. Porque el Señor nos mandó a hacerle bien a este mundo. Y segundo, hermano, ruegue por esta Babilonia. Dentro de este mundo. Ruegue por su Babilonia. Tenemos un mandato. El hermano lo decía dentro de la lectura de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre se eleva mucho más allá. Obedece a tus autoridades. Y el Señor nos manda en el culto público a orar por nuestras autoridades. ¿No le gusta al presidente de turno? No significa que no pueda hacer una crítica, no significa que pueda decir que no se equivocó en esto, pero tiene que orar por él y tiene que desearle el bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Es así, porque nos sometemos a las autoridades. Ruegue por el shalom de esta tierra, ruegue para que haya trabajo, ruegue para que la delincuencia... Hermano, nadie puede ser más efectivo en acabar con la delincuencia que la misericordia del Señor por esta tierra. Número 3, vamos rapidito para no demorarnos más. Cuide, hermano, de a quién le está prestando oído. Cuide de qué pensamiento se está llenando y analice si es de edificación y de provecho. No todo el que dice Dios dice lo que Dios dijo. Cuídese de los falsos profetas. Una gran preocupación, creo yo, hermano, y lo he conversado con todos quienes son pastores, con los que el Señor nos ha dado la oportunidad y el don para poder enseñar en la iglesia, una preocupación que de verdad es común, que lo he visto en todos los que enseñamos, es que a quienes se les enseña sean capaces de discernir. Para mí, hermano, se lo digo como alguien que ha hecho harto discipulado en la vida y que ha enseñado desde chico, me es un poco frustrante algunos hermanos que pasan la vida como niños de pecho en el cristianismo. Y frustra porque pasan 10 años y no entiende. Todavía le cree a Armando Alducín. Pero cada uno tiene su tiempo y su proceso. Pero hermano, si usted está en una iglesia donde tiene buena palabra del Señor, use esa buena palabra del Señor. Use su tiempo en aprender la Escritura. Aprenda a discernir. No siempre va a tener, esperemos a Daniel, futuro pastor al lado todos los días diciéndole, cuidado con eso. Usted debería ser capaz de cuando ponga la radio cristiana, eso no es tan así. Crezca en la palabra. Aprenda a discernir. No sea como los israelitas que creían lo que sea. Porque somos buenos para creer lo que seduce nuestro corazón. Si estamos medios angustiados y desesperados, vamos a atender al primero que nos ofrezca un poquitito de refugio. Cuidado con eso. Número 4, guarde la esperanza. Algún día, cuando la plenitud del tiempo esté lista, Cristo llegará para completar la redención de los suyos. Esa es su esperanza. Nos encontraremos con Él en el aire, nuestros cuerpos serán transformados o resucitados, y no sé cómo lo va a hacer, pero va a ser, y voy a tener el cuerpo nuevo, y esa es mi esperanza. Nosotros en la iglesia en Padre Hurtado estamos estudiando en la escuela dominical escatología.
Y desde la primera clase de escatología se le ha dicho a los hermanos lo mismo. La escatología está para traer esperanza. No miedo, no confusión, no qué cosa es esto, qué dragones. Una cosa es el Señor viene. Esa es su esperanza. Le angustia a este mundo y ve que este mundo no tiene solución porque está loco. Ore y diga, Señor, ven pronto. Ven pronto. Ruegue al Señor por su redención final. Eso es su real esperanza, no este mundo. Número 5 y final, con esto terminamos. Los hijos de Dios, hermano, son un pueblo que espera. ¿Por qué Israel tenía que ir a esperar una redención? Bueno, hemos vivido desde los tiempos de Adán y Eva bajo una expectativa constante y nuestra fe ha sido milenio tras milenio probada mediante la paciencia. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo primero que se le dijo a Adán y Eva después de pecar como bendición? Una promesa. Un día de tu simiente vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y desde ahí en adelante el pueblo de Dios ha esperado. Tanto así es la expectativa que cuando le nace el tercer hijo a Eva, que dice, sí, el Señor me ha concedido un hijo. El Señor me ha concedido un hijo porque se pensaba inmediatamente, este será el hijo. Y después de Noé se dijo, este será el que redimirá el mundo. No. Y así, esperando. Se fija, hay una historia en el Antiguo Testamento de embarazos complejos, de una expectativa de un embarazo futuro, hasta que llega la plenitud del tiempo, como dice Gálatas, en donde el Señor tenía que venir. Y los apóstoles al fin, ahora sí, Señor, ahora sí acabamos con todo, hecho uno. No, van a tener que esperar un poquitito más. Nos vemos. Y vuelta a esperar. El pueblo de Dios es un pueblo que espera. Es un pueblo de esperanza. Que no tiene una esperanza vana ni vacía. La tiene en Yahvé. En el Dios que es, que era y que ha de venir. El alfa y el omega. El que no cambia. El inmutable. El todopoderoso. Y que ha cumplido cada una de las promesas que le ha hecho a su pueblo. No desespere. ¿Está complejo la vida afuera? Está compleja, pero confía en el Señor. Él no deja a un justo desamparado. Su mesa va a tener pan, porque el Señor le proveerá, porque así lo prometió. Aunque afuera no haya pega, el Señor va a dar. Y hermano, se lo digo a ciencia cierta, yo en una familia más pobre, pero... Y el Señor nos daba. No sé cómo nos daba. Provee. Y mi mamá me enseñó de chico, aunque yo no lo entendía, a dar gracias por lo poco que había. Un pan pelado a veces. Y mi papá tomando té sin azúcar, porque no había más. Mis papás no comían, y nosotros comíamos con mi hermano. El Señor proveía. No me prometió riqueza, me prometió que no me iba a faltar. Le angustia su trabajo, perderlo, tranquilo, el Señor le va a proveer. Guarde las promesas del Señor. Le angustia la delincuencia. Señor, tengo tanto miedo que alguien salga y yo a la calle me agarre a puñalada y me mate. Bueno, te vas con el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Son injustos contigo en tu trabajo? Tranquilo. El Señor ve todo. Y los que son injustos contigo van a pagar. No es tuya la venganza. Señor, pero es que yo veo como a los niños de afuera del barrio, tanta droga que tienen al alcance y se están perdiendo. Señor, haz algo, sal, predica, pero confía. Si hay uno de esos niños que debe ser salvo, va a ser salvo porque el Señor lo dijo así. Está predestinado ante la fundación del mundo. Trabaja por él, llámalo al arrepentimiento. Y si es del Señor, más temprano que tarde va a llegar. Confía en el Señor. Tenemos un Dios real y fuerte, hermano, que no ha dejado a su pueblo nunca desamparado. No hay otros dioses. Solo Él gobierna. Aunque hoy día pareciera que Donald Trump y Xi Jinping y Putin dominan el mundo, no lo dominan. Son niños de pecho, creyendo dominar un mundo que no les pertenece. ¿Le da miedo una tercera guerra mundial?
Tranquilos, el Señor prometió que van a haber guerra y rumores de guerra hasta que Él venga. Su pueblo ya pasó una guerra, 2 guerras mundiales, y aquí sigue, floreciendo en medio de naciones impías. Y así será. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu pueblo en el Antiguo Testamento, Señor, podemos ver cómo hoy tu pueblo en el presente, Señor, debe guardar una esperanza. Señor, perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, entre voces que endulzan nuestro oído, Señor, de falsos hombres o mujeres que se levantan en tu nombre, hablando por ti, Señor, diciendo cosas que no son ciertas, Señor, seduciendo a tu pueblo, Señor, con mentiras. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón tiende a estas cosas, Señor. Perdónanos, Señor, si desesperamos en medio de la dificultad. Perdónanos, Señor, si miramos este mundo malo y pensamos que tú no estás ahí, que no estás presente, que no gobiernas. Señor, perdónanos por una mirada tan infiel, Señor, contigo. Señor, ayúdanos a hacer esto, Señor, a guardar tu palabra, a cumplir tu ley, a mirar tus estatutos, Señor, y que sea nuestra delicia, y que tu palabra sea nuestra guía, y que esto sea el deleite y lo que mantenga el gozo de nuestro día, y que si este mundo, Señor, que está cambiando, Señor, y que cambia y cambiará, se cae a pedazos, Señor, tener la certidumbre de que tú harás prevalecer a tu iglesia, de que tú harás prevalecer a tu pueblo, de que no nos desamparas, Señor, frente a la maldad de este mundo. Señor, ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, a amarla de noche y de día, Señor, a desearla con deseo, Señor, ferviente, Señor, para que ella sea nuestra delicia, nuestro consuelo en este mundo malo. Señor, no sé la realidad de mis hermanos, ellos no saben la mía, Señor. No sé en qué hemos fallado cada uno de nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a buscar la paz de este país. Danos paz, Señor. Oramos, Señor, por este país, Señor, en que sí, Señor, ha aumentado la delincuencia. Sí, Señor, a veces cuesta, Señor, llegar a fin de mes. Pero, Señor, confiamos en que tú gobiernas sobre nuestro presidente. Señor, si han de venir tiempos más complejos, Señor, sabemos que ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Y si han de venir, Señor, tiempos prósperos, no nos ayudes, no nos permita, Señor, que nos olvidemos, Señor. A veces nos aferramos más a ti cuando lo pasamos más mal, pero cuando hay prosperidad, Señor, nos olvidamos. Ya sea cual sea, Señor, lo que tú tienes destinado para esta nación, oramos, Señor, para que nos permita servirte en medio de esta nación. Oramos por el presidente, por el futuro presidente, Señor, por quienes han de venir en el gobierno, Señor, para que tú traigas bondad. Ten misericordia de esta nación y ayúdanos, Señor, como iglesia, a hacer la misericordia que tú muestras a este mundo caído. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiga su palabra. Cantaremos el último salmo, Salmo 42. Y la introducción al Salmo 42 dice así: el profeta, impedido por los malos de estar en la congregación del pueblo santo, hace una gran lamentación y protesta que está de corazón. De este cuerpo ausente declara sus calamidades, se asegura y consuela en la bondad de Dios. Salmo para aquellos a los cuales los infieles les impide hallarse en la iglesia. Cantemos al Señor. Como suele por las fuentes de aguas el ciervo brama, así mi alma, Dios potente, no cesa a ti de clamar. Mi alma tiene sed de Dios, al Dios vivo.
de día y de noche siempre son, mientras muchos a porfía dicen ¿dónde está tu Dios? Cuando de todo esto yo me acuerdo y hago mención, en mi interior derramo el alma mía drenado, pues con multitud pasando hasta la casa de Dios, yo los iba así guiando con alegre y viva voz, sí, con alegre canción de loanza del enorme amoroso del gentío en festejón, porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir expresándole el honor y alabarlo en su honor, con la salvación tan grande que de su presencia viene. Dios, mi Dios, en mi abatida, mi alma está con triste afán, por tanto si estoy con vida, de ti me he de acordar, desde tierra del Jordán, del mundo de mi sal, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas, sobre mí todas tus ondas y tus olas vi pasar, por el día misericordia y de noche su cantar, mandará conmigo Dios, y asimismo la oración de mi alma entristecida, subirá a Dios de mi vida. Yo diré a Dios, roca mía, porque me olvidaste ya, porque yo ando todavía enlutado y sin tu paz, por la grande opresión y la cruel persecución hecha por los enemigos de mi alma adversarios, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar, con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir expresándole el honor y alabarlo en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de mi vida. Amén. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias te
damos por permitirnos llegar en este día para poder honrarte, Señor, como es debido. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, junto a nuestros hermanos, Señor, en el día del Señor, hacer este culto a ti, Señor. También te agradecemos, Señor, porque hemos sido confrontados, Señor, a través de tu palabra, a que nuestra esperanza, Señor, no debe estar en lo perecedero de este mundo, sino que nuestra esperanza va mucho más allá de lo perecedero, sino que está en Cristo. Rogamos, Señor, que tu buena bendición sea en cada uno de nuestros hermanos. También rogamos, Señor, por aquellos que viajan lejos, Señor eterno, para que tú los guardes en el trayecto de camino a casa, Señor, que ellos puedan llegar con pronto bien. A los que vivimos cerca, Señor, que tu misericordia también nos acompañe y nos guarde. También rogamos, Señor, que dentro de esta semana que comienza, Señor, nos ayude, Señor, en cada una de nuestras labores por tu gran misericordia y que podamos reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga.